Hola, muy buenas. Una de las cosas que más se nota si le cambiamos a un coche para mejorar su funcionamiento son las suspensiones. Muchas veces estos coches baratos que traemos al canal utilizan suspensiones de fricción y luego el comportamiento del coche, como las suspensiones de fricción rebotan mucho, el control del coche es muy malo. Y es una mejora que podéis hacer a vuestros coches con una inversión relativamente baja. He encontrado estas suspensiones de aceite en AliExpress y me parece que me han costado unos 15 euros, ya os dejaré aquí en pantalla exacto el precio que me han costado, y por lo que he visto parece que están muy bien, porque aparte de ser de aceite se pueden rellenar y tienen muy buena pinta. Vamos incluso a desmontar una, a hacer el despiece para que veáis qué partes tiene una suspensión por dentro y qué partes son importantes pues para que sean unas buenas suspensiones. Y vamos a ver si realmente vale la pena, pero tienen muy buena pinta. Vale, por una banda tenemos los tornillos, que estos tornillos son los que van collados en las mariposas o las torretas de la suspensión, y luego por otra banda tenemos las 4 suspensiones, ¿de acuerdo? Estas suspensiones están muy bien y os pueden servir sobre todo para coches de entre escalas 1.10 y luego incluso 1.16 hasta 1.16, quizá 1.18 también os pueden valer. Para un coche de escala 1.8 ya tenéis que comprar otras diferentes que ya son más grandes, pero de 1.10 a 1.18, que es mucho las medidas más habituales del canal, pues os pueden servir estas suspensiones. Y también está muy bien, ya os dejaré también aquí en pantalla alguna foto, de que hay muchas medidas diferentes. Estas, por ejemplo, como las quiero para hacer un coche de rally, porque aquí cerca de donde vivo yo hay un circuito así de rally, de la modalidad de rally, que incluso hacen el campeonato de España y de Cataluña. Quiero empezar a ir allí para quitarme un poco el gusanillo de correr un poco y demás. Me estoy preparando un coche rally, que el modelo que me estoy preparando es un Tamiya TT02, que ya me han dicho, esto no te sirve. Pero bueno, es igual, como ya lo tenía, lo voy a probar. Esta gente se llama en el club es Usona RC y claro, los Tamillas estos TT02, las suspensiones que llevan de serie son nefastas, son de fricción y bueno, claro, no sirven. Y he visto pues que estas tienen buena pinta y digo nada, vamos a traerlas al canal. Son suspensiones de aceite, el cuerpo de aluminio y tienen la precarga de la suspensión, se hace mediante esta rosca que tiene aquí mecanizada el propio cuerpo de la suspensión, ¿de acuerdo? Y por aquí pues le dais más precarga o menos precarga. Y la verdad es que el tacto que tiene de serie ya vienen rellenas de aceite, pero es un tacto un poco duro quizá, para el rally. Quizá aquí no sé si será ya más tema de que los muelles pues son unos muelles duros o si realmente podemos ponerle una silicona más blanda y quizá luego nos irá mejor. A simple vista parecen de buena calidad, se ven de una calidad muy decente. Vamos a abrir una y vemos por dentro, hacemos un despiece y vemos exactamente todo lo que nos lleva. Vale, para desmontar estas suspensiones, lo primero que se tiene que hacer es liberar el muelle. Esto se hace, retiras el muelle con la mano y luego esta pieza de aquí la sacas así por debajo y así ya te sale el muelle. Luego aquí yo lo que veo que estas suspensiones tienen un talado, tienen un líquido bastante denso, porque van duras. Pero bueno, vamos a abrirlas. Luego esto normalmente tiene esta tapita de aquí, que es la que separa ya el depósito de aceite. Y aquí debajo, en esta parte de aquí, es donde va la junta tórica para que no se nos pierda el aceite por aquí debajo, ¿vale? Pues venga, vamos a abrir aquí arriba. Esto también va bien preparar un poco así un papel, un cartón para no manchar nada. ¿Vale? Luego tenemos esta parte de aquí, el aceite, luego hacemos un poco así para que se acabe de vaciar. Intentamos abrir aquí debajo, a ver si podemos. Sí, me parece que sí, sí. Vale, ¿veis? Y aquí debajo lleva doble junta, ¿vale? Para que no pierda absolutamente nada. Y luego para liberar esto de aquí podemos intentar liberar esta parte de aquí debajo. Sujetamos por aquí el vástago para no marcarlo y luego a ver si podemos aflojar este de aquí. Ahora sí. Esto está bien que vaya duro porque si no a veces esto a la larga se nos afloja solo, también. Y ahora a ver si nos sale por aquí arriba. ¿Veis? Ya nos sale el pistón. ¿Vale? ¿Veis que tiene aquí con el clip esto? Unos clips de estos de cierre rápido. Esta suspensión está muy bien, porque tenemos aquí debajo las doble junta tórica y luego incluso pues tenemos el pistón, que esto el pistón lo que veo solo tiene 2 agujeritos y esto a veces quizá lo suyo sería hacerle 2 más para que el líquido pueda pasar mejor de arriba hacia abajo y que no vaya la suspensión tan dura. Claro, esto quizás sería una buena suspensión para un coche de touring. Si lo queremos para rally o lo queremos para más el basheo y más altos, quizá tendríamos que coger una broca muy pequeña, quizá de 1 o 1,5 y hacer un poco más grandes estos 2 y quizá hacerle 2 más. Pero bueno, están muy bien estas suspensiones, Incluso el muelle que tiene muy buen tacto,
¿Veis? Yo las quiero para este Tamiya TT02. Perdonad que está muy sucio. Pues nada, vamos a ponérselas. Que yo, estas suspensiones que hay aquí puestas son las de los Hypergos. Son demasiado blandas. Estos tornillos de aquí también los podremos cambiar y ponerle ya estos que te trae las propias suspensiones. Otro problema que tenemos es que estos tornillos de aquí, esto es rosca métrica, en cambio esto es tornillo de este si para plástico o madera, esto no es métrica, pero vamos a ver si la medida es la misma de diámetro, esto es 2,5 aproximadamente, hacia 3, y estos de aquí también de 3. Pues vamos a probar de roscar estos directamente a ver si nos va bien. Estos tornillos van con una Allen del 2, a ver si nos colla esto aquí. Sí, pues nos va a collar perfecto, ¿eh? Pues vamos a montar las otras 4. Vale, acabado. Pues ya tenemos las nuevas suspensiones montadas ya en el coche. Eso sí, si compráis estas suspensiones, totalmente recomendables, pero tenéis que hacer sobre todo una silicona muy clara o hacerle agujeros nuevos en el émbolo para que sean más suaves cuando les pones aceite, que no queden tan duras, pero súper recomendables.